Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 41. El alboroto de una entidad desconocida. Los héroes se quedaron paralizados. Se les erizó la piel a medida que la presión a su alrededor seguía creciendo. El aura roja y maligna que había empezado a envolver a Mob se hizo aún más prominente. Mob envió una pequeña ráfaga de energía psíquica para liberarse del agarre de All Might. Al incorporarse, abrió los ojos. En lugar de los ojos marrones habituales de Shigeo Kageyama, que reflejaban su inmensa bondad, ahora eran blancos, carentes de compasión o humanidad. Esto solo inquietó aún más a los héroes. Mob, ¿estás bien? ¿Qué te pasa con esa mirada? Aux se acercó con cautela a su becario para intentar calmar la situación. Pero el Esper ignoró al héroe y le puso la mano sobre el pecho. Un aura arcoíris comenzó a brillar en su mano mientras enviaba energía a su cuerpo. Los demás héroes se quedaron perplejos, pero All Might se dio cuenta de que estaba usando su poder para curarse. ¿Por qué expondría descaradamente ese poder delante de los héroes? All Might no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto. Tras recuperar sus costillas rotas y su sistema respiratorio, comenzó a caminar en la dirección inicial. Cuando el Esper dio su primer paso, el suelo tembló. Las ramas de los árboles se alzaron lentamente y una ráfaga de viento rodeó a los héroes. Con cada paso del Esper, el suelo se fracturaba, cediendo ante el peso de su poder inquebrantable. Endeavor intentó poner una mano en el hombro del adolescente. Kageyama, no nos ignores. Dinos que... Una explosión de energía arcoíris surgió derribando a todos los héroes y creando una gran explosión. Les costaba comprender lo que presenciaban mientras se ponía de pie. ¿Por qué Mob los ignoraba así? ¿Por qué no decía nada? ¿Qué le pasó? Preguntó el Gesoit. ¿Por qué desprende un aura tan malévola? ¿Alguien sabe qué le hace comportarse así? Ni idea, dijo Aux, pero no hace falta ser un genio para darse cuenta de que lo que sea que le esté pasando no puede ser bueno. Kageyama. El símbolo de la paz se abalanzó sobre su alumno y estiró los brazos. Detén esto. Contrólate. Los ojos del Esper se abrieron de par en par. Otra explosión de energía psíquica blanca se desató de su cuerpo. All Might sintió este poder abrumador arremetiendo contra él. El héroe número 1 fue lanzado a través del bosque, abriéndose paso entre docenas de árboles. All Might. Gritó Geanist. El aura que rodeaba al adolescente seguía creciendo. Los árboles comenzaban a desarraigarse. Un remolino de aire se formaba a su alrededor. Bajo sus pies, los héroes sentían que los temblores se intensificaban. Kageyama, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó Geanist. ¿Cómo pudiste atacar a All Might? Shigeo ignoró al héroe número 4. Enfurecido, Geanist intentó sujetar al estudiante manipulando las fibras de su ropa. Para su sorpresa, el Esper solo tardó unos segundos en liberarse de las ataduras. En el bosque, All Might se recuperaba rápidamente del ataque de Mob, desconcertado por lo que ocurría. Este poder no se parecía a nada que hubiera usado contra All Might antes. Esta presión, esta sensación de miedo, recordaba la sensación de la furia de Mob en la USG, pero ahora era como si esa sensación se hubiera amplificado muchas veces. Y luego estaba su repentino cambio de actitud. Normalmente, Mob siempre se contenía para asegurarse de que sus ataques no lastimaran a All Might, pero esto... No había duda.
El héroe número 1 se recuperó rápidamente y saltó hacia los otros héroes, todos cada vez más nerviosos a cada segundo. Cada momento que pasa, libera más poder. Gritó Edgesoit. Si esto sigue así, podría destruir la ciudad entera. Mob, por favor, habla con nosotros. Gritó Aux. Sé que lo que oyeron debe haber sido difícil de asimilar, pero no tiene por qué asustarse tanto. Si no para, la gente va a salir lastimada. Sé que usted, precisamente, no querrían que eso pasara. A pesar del intento del héroe número 3 de razonar con Mob, el Esper no le hizo caso y mantuvo el ritmo. Aux hizo una mueca. ¿Tendría que tomar medidas drásticas para detenerlo? Con cada segundo que Mob caminaba, la tensión en el aire crecía. Era como si una fuerza primigenia se hubiera despertado dentro de Kageyama, una entidad sin consideración por los demás, centrada únicamente en su objetivo. Aux recordó lo que Mob le había dicho en sus prácticas. Que siempre que era liberado, terminaba lastimando a la gente. Aux había asumido que se refería a experimentar una sensación de emoción abrumadora, pero ¿podría ser esto a lo que realmente se refería? ¿A la libertad de liberar al máximo todo el poder que albergaba en su interior? Kageyama no es el mismo. Los 4 héroes voltearon la cabeza al oír la voz de Olmig, impregnada de una mezcla de miedo y horror. Al igual que Aux, Olmig comprendía el trauma y el miedo que Kageyama sentía por perder el control de sus poderes, pero nunca imaginó que la situación podría empeorar. El Kageyama que conozco jamás pensaría en atacarme con tanta malicia. Jamás pensaría en usar sus poderes para herir a otros de forma tan imprudente. Debe estar pasando por algún episodio, y no puede pensar con claridad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gritó Edgesoit. Intentemos sujetarlo. Intentaré usar mis plumas. Geanist, Edgesoit, ayúdenme. El héroe número 3 desató una gran cantidad de plumas. Las dirigió con precisión a las mangas de los brazos y la parte superior de las piernas de Shigeo y lo inmovilizó contra un árbol. Mientras Aux lo hacía, Geanist volvió a manipular las fibras de la ropa de Shigeo para mantenerlo en su lugar. Entonces, Edgesoit usó su don, lo que le permitió aplanar y doblar su cuerpo en una cuerda puntiaguda, que luego usó para envolverse alrededor del cuerpo del Esper como medida adicional. Con los 3 héroes coordinando sus ataques, los brazos y las piernas del joven Esper quedaron inmovilizados mientras permanecía inmovilizado contra el gran árbol. Eso debería detenerlo. Gritó Aux. Los héroes número 1 y 2 aprovecharon la oportunidad y se abalanzaron sobre Shigeo. Ambos empujaron al Esper contra el árbol como medida final para mantener a Shigeo en su lugar. Esta técnica combinada con los 5 héroes principales debió haber sido suficiente para contener a Kageyama hasta que resolvieran el problema. Lo sentimos por esto, Kageyama, dijo Olmig, pero vamos a tener que mantenerte así hasta que te calmes y recuperes el sentido. Por desgracia, los héroes pronto comprenderían la inutilidad de sus esfuerzos. El aura roja malévola de Shigeo estalló a su alrededor y se mezcló con su aura arcoíris. Las plumas que lo mantenían en su sitio quedaron destrozadas. El cuerpo delgado de Edgesoit salió volando mientras el héroe recomponía su cuerpo. Como antes, el control de Geanist sobre las fibras de Mob se rompió. Edgesoit y Geanist chocaron contra los árboles, con sangre formándose en sus bocas. Más temblores fuertes vibraron bajo los pies del Esper, comenzando a reverberar por toda la ciudad. Mob levantó la mano hacia Aux. Usando su telequinesis, envolvió las alas de Aux alrededor de su cuerpo y lo lanzó por los aires contra varios árboles. Luego, el Esper levantó las manos hacia Olmig y Endeavor, disparando una gran esfera de energía psíquica. Aplastamiento de Texas. Puño de fuego destello. Quemadura de proyectil. Combinando sus ataques, los 2 héroes principales chocaron con la esfera de energía en otra explosión fulminante, apenas repeliendo la esfera de energía psíquica. La colisión de sus ataques provocó otro temblor en el suelo, destruyendo los pocos árboles que aún quedaban en pie. Cuando el humo de la explosión se disipó, los héroes pudieron ver que la energía del Esper se había vuelto aún más violenta. Los temblores provocados por la energía de aumentaban. Olmig, Endeavor. ¿Están bien? Gritó Geanist. Estamos bien. Respondió Olmig. Vayan a ver a Aux para asegurarse de que esté bien. Endeavor, y yo me encargaré de esto. De acuerdo. Olmig, sentiste el poder de ese ataque, ¿verdad? Dijo Endeavor. Si no tenemos cuidado, podría matarnos. Lo sé, incluso ahora, Olmig luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo.
¿Qué podría haber dominado a Mob para que actuara así? ¿Se trataba de algún espíritu maligno de su realidad original que lo había infectado? Debió ser algo por el estilo. No quiero admitirlo, pero quizá no podamos permitirnos el lujo de contenernos ahora mismo, dijo Endeavor. Puede que nos duela a ambos, pero con el poder que Kageyama está ejerciendo, tendremos que usar todo tu poder para detenerlo. El símbolo de la paz apretó los puños. En el fondo, sabía que Endeavor decía la verdad. El poder de Kageyama crecía a cada minuto. Si se descontrolaba demasiado, la predicción de Gesot de que la ciudad sería devastada podría hacerse realidad. Así que tenía que acabar con esto cuanto antes. Carolina Smash. El héroe cruzó los brazos en forma de X y se abalanzó sobre el adolescente psíquico. Al mismo tiempo, Endeavor corrió tras Móvil e envolvió la mano en llamas. Puño evanescente. Una gran ráfaga de aire a presión se desató, diezmando todos los árboles a menos de 1 kilómetro de donde se encontraban. Pero los dos héroes principales se sorprendieron al ver que el adolescente había detenido ambos ataques con las manos. Con la mano derecha, apretó el puño de Endeavor, y con la izquierda, sujetó la intersección de los brazos de Olmigt. Entonces, desde su espalda, se formaron una serie de látigos de aire que atraparon al héroe número 2 y lo estrellaron contra el suelo antes de lanzarlo por el bosque. Los látigos entonces envolvieron al héroe número 1. Olmigt gruñó al sentir los látigos apretándose a su alrededor como una serpiente que atrapa a su presa. El héroe gritó, liberando todo el poder de One for All en su interior y liberándose de las ataduras. Olmigt tendría que disculparse por lo que seguía cuando Mob recuperara el sentido. Detroit aplasta. Usando todo su poder, Olmigt desató un devastador uppercut en la barbilla del Esper. La presión del aire de la fuerza de Olmigt era increíble. Era como si se hubiera formado un tornado supermasivo. Si este ataque no hubiera sido dirigido hacia arriba, seguramente habría destruido todos los edificios a su paso. El héroe permaneció expectante. Sin duda, uno de sus ataques definitivos a quemarropa debió de haberlo dejado atónito. Permaneció inmóvil. Una pequeña gota de sangre apareció en la comisura de su boca. Sintió la sangre en su boca y se la limpió con el pulgar. Ver la sangre en su dedo provocó otra oleada de energía masiva. El héroe número 1 no pudo evitar estremecerse de terror ante el aura increíble que emanaba de Shigeo. ¿Qué le había pasado? Rayos blancos de electricidad comenzaron a formarse alrededor del Esper. Este agarró a Olmigt por el cuello. El héroe luchó desesperadamente por liberarse, incapaz de escapar de su monstruoso agarre. De su otra mano, comenzó a formarse una hélice telequinética. De un solo puñetazo, la clavó directamente en el pecho de Olmigt, la cicatriz de su pelea con All for One. Con una velocidad increíble y cegadora, el héroe número 1 fue lanzado por los aires. El poder de la hélice telequinética del Esper era incomparable. Lanzado a velocidades que superaban con creces el sonido, Olmigt no pudo recuperarse mientras surcaba el aire como un misil. Tan grande era la velocidad a la que viajaba que alcanzó una cordillera en cuestión de segundos. El héroe se estrelló contra la montaña, moviéndose con fuerza y velocidad, lo que le permitió atravesarla sin problemas. Otro pico se encontraba justo detrás, adornado con un agujero gigante que salía limpio por ambos lados. Finalmente, Olmigt se estrelló contra el suelo, destruyendo docenas de árboles y rocas que tuvieron la mala suerte de interponerse en su camino y quedó inconsciente en el suelo, derrotado. De vuelta en Ciudad Musutafu, el tercer héroe yacía de espaldas contra un gran árbol, conmocionado por el daño causado al ser embestido contra 2 docenas de árboles. Desde el interior del bosque, Besgeanist y el Gesot lo encontraron rápidamente. Halcones. Los dos héroes se abalanzaron sobre él y lo sacudieron suavemente. Aux recuperó la conciencia rápidamente y se puso de pie. ¿Estás herido?, preguntó el Gesot. Nada grave, respondió Aux, pero ahora no es momento de preocuparse por mí. Déjame echar un vistazo a lo que está pasando. Aux se elevó para ver qué estaba pasando, y era peor de lo que temía. Vio la energía violenta que se arremolinaba alrededor de Mob, observando cómo el suelo temblaba con aún más violencia. Nunca pensó que diría esto con el símbolo de la paz luchando junto a ellos, pero parecía que necesitarían refuerzos. Buscó su teléfono, que por suerte no había sido destruido por el impacto, pero cuando intentó llamar a la comisión de héroes para pedir refuerzos, su teléfono no tenía cobertura. Eso no tenía sentido. La última vez que lo revisó, tenía las barras llenas. ¿Podría ser Mob entonces?
¿Podrían sus poderes estar afectando de alguna manera a todos los dispositivos electrónicos de la zona? Eso solo complicó las cosas aún más. Aux hizo una mueca al observar los edificios cerca del bosque. La creciente intensidad de los terremotos se extendía por toda la ciudad. Con su aguda mirada, pudo ver a las pocas personas en las calles perder el equilibrio, temblando de miedo ante los repentinos temblores. El cuerpo del héroe se estremeció de horror al ver cómo los edificios cerca del bosque empezaban a derrumbarse. Los edificios no podían soportar las intensas vibraciones tan cerca del epicentro de los sismos. Maldita sea. Aux corrió a toda velocidad hacia el edificio inestable. Los otros dos héroes lo notaron y decidieron seguirlo. Con su don, envió una serie de plumas al interior del edificio, detectando las vibraciones del aire para localizar a cualquier persona. Por suerte, era tarde, así que no había mucha gente trabajando. Respiró aliviado cuando las plumas atrajeron a todos los ciudadanos de vuelta a las calles. «Fuera de aquí. No es seguro», gritó Aux. Los ciudadanos hicieron caso a las palabras del héroe número 3 y corrieron lo más rápido posible en dirección contraria. Aux observó los edificios circundantes. Ya veía grietas en los cimientos de los edificios de toda la manzana. Si Mob no se detenía, todos estos edificios serían destruidos, tal como el Gesot había predicho. El Gesot y Besgeanist llegaron a la calle. «Necesitamos evacuar a todos los que podamos de los edificios. Encuentra a quienes puedas y sácalos antes de que se derrumben. No tenemos mucho tiempo». Sin previo aviso, los tres héroes oyeron un estruendo sónico que resonó en el aire. Giraron la cabeza y vieron un objeto a gran velocidad que surcaba el aire como un misil. Sintieron que se les caía el alma a los pies. ¿Qué acababa de pasar? Voy a echarle un vistazo. Ustedes dos concéntrense en la evacuación. Aux corrió hacia el objeto de alta velocidad y encontró a Mob caminando como siempre. A varios metros de distancia, Endeavor luchaba por levantarse. Una sensación horrible lo invadió al descubrir que Olmig no estaba en la zona. ¿Significaba eso entonces? «Endeavor, ¿dónde está Olmig?», gritó Aux. «Lo mandaron a volar», respondió Endeavor. Las alas del héroe temblaron. Así que fue justo lo que temía. Entonces, ¿qué le pasó a Olmig? ¿Estaba bien? Mob no iba a matar a Olmig, ¿verdad? Un tornado comenzó a formarse alrededor del %. Desafortunadamente, los árboles y los escombros cercanos fueron arrastrados por este tornado recién formado, creando un viento violento que amenazaba a cualquiera que tocara. Maldita sea, ¿qué pasa? ¿Qué demonios está tan decidido Mob a hacer como para luchar contra todos nosotros de esta manera? Aux necesitaba pensarlo bien. Claramente, Mob tenía un objetivo. Al despertar, empezó a caminar, y solo luchó contra ellos cuando intentaron detenerlo. El héroe miró hacia dónde caminaba Mob y vio la respuesta con claridad. Caminaba hacia la preparatoria UA. Endeavor, creo que sé cómo controlar a Mob. Enseguida vuelvo. Intenta mantenerlo ocupado hasta que regrese. El héroe número 3 voló a toda velocidad hacia la escuela. Todo cobraba sentido. Mob primero había intentado ir a la preparatoria UA para hablar con Eraserhead y convencerlo de no expulsar al resto de su clase. Algo en su interior debió de estallar y tomar el control para continuar con su objetivo, sin importar quién se interpusiera. Así que si Mob podía oír al señor Aizawa decirle que su clase no había sido expulsada, sería suficiente para calmarse y detener este alboroto. El héroe alado solo tardó unos segundos en llegar a la preparatoria UA. Hizo una rápida inspección del campus. ¿Dónde estarían las oficinas de los profesores? Aunque era el héroe número 3, nunca fue a la preparatoria UA, por irónico que pareciera. Aux notó el edificio más grande con forma de H y decidió empezar por ahí. Al llegar al suelo, irrumpió por las puertas y echó a correr por los pasillos. Por suerte para Aux, todavía eran vacaciones de verano, así que no había grupos de estudiantes merodeando por los pasillos. Aún así, necesitaba buscar direcciones. Así que, mientras corría por el pasillo, miró todos los letreros colgados en la pared o sobre las puertas. Uno de ellos debía ser el despacho del profesor. Correr por el pasillo le tomó más de 20 segundos antes de encontrar finalmente las oficinas de los profesores. Eraserhead. Aux abrió la puerta de golpe y gritó el nombre del héroe, esperando no tener que perder más tiempo buscándolo. En cambio, para su alivio, vio al héroe asomar la cabeza por detrás de su escritorio. Gracias a Dios que estás aquí. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Aux. ¿Qué haces aquí?
Preguntó Aizawa. Es Kageyama. Algo le pasa. Vamos. El cuerpo del héroe borrado se tensó por completo. ¿Le estaba pasando algo a Kageyama? Aizawa salió corriendo de su escritorio y salió con Aux. ¿Qué quieres decir con que algo anda mal con él? Preguntó Aizawa. Cuando se enteró de que habías expulsado a la mayor parte de la clase 1A, entró en pánico e intentó venir corriendo para hacerte cambiar de opinión, explicó Aux. Pero sus poderes empezaban a descontrolarse, y All Might lo noqueó para protegerse. Pero, de alguna manera, eso lo empeoró aún más. Ahora está completamente fuera de control, liberando sus poderes sin control. Incluso atacó a All Might. ¿Qué? Jadeó el señor Aizawa. Que Mob, precisamente, atacara a All Might. Pensó que All Might habría podido explicarle la situación con calma, que dada su conexión, All Might podría razonar con el adolescente. Entonces, ¿cómo pudo haber tomado un giro tan drástico? Ahora que lo entendía, pensó en las ligeras vibraciones que había sentido durante los últimos minutos. Supuso que simplemente se debía al sistema eléctrico de calefacción de la preparatoria UA, o a alguien del curso de apoyo que había inventado un nuevo invento. Pero esos temblores eran realmente causados por Mob. Entonces, ¿esos terremotos que he estado sintiendo, es Kageyama responsable de ellos? Preguntó. Sí, y empeoran a cada segundo. ¿No sientes que el suelo tiembla más incluso desde aquí? Eraserhead prestó atención a las vibraciones bajo su cuerpo y, para su horror, se dio cuenta de que Aux tenía razón. Los temblores eran cada vez más violentos. Se puso así porque oyó que expulsaste a sus compañeros, así que si le dices que has cambiado de opinión, quizás baste para que vuelva. O usa tu don para borrar el suyo. El señor Aizawa hizo una mueca para sus adentros. No, no podía simplemente borrar el don de Kageyama. Sería inútil, pero ninguno de los demás héroes podía saberlo. El profesor corrió con aún más intensidad. Si esto era por su decisión, tenía que arreglarlo de inmediato. Vamos, llévanos allí ahora. No hace falta que me lo repitas. Mientras los dos héroes encontraban una salida, el héroe número 3 recogió a Eraserhead y se elevó hacia el cielo. Esto tenía que funcionar. En la sede de la comisión de héroes, los jefes de cada departamento se reunían nuevamente. Tras su encuentro anterior con la policía, la comisión comprendió la oportunidad que se les presentaba con la creciente popularidad de Shigeo. Incluso ahora, su nombre y su batalla contra All for One seguían siendo tendencia mundial. Miren estas cifras, dijo Nakatomi. Las encuestas de popularidad de Kageyama siguen subiendo. El vídeo de noticias que capturó la pelea ya tiene más de 500 millones de visitas en YouTube. Y la opinión pública sobre los héroes ha comenzado a subir de nuevo después de que se desplomara cuando el campamento fue atacado. Bueno, qué alivio, dijo Ano. Empezaba a preocuparme de que la confianza pública se agudizara. Como dijiste, Nakatomi, parece que Kageyama nos salvó. Y por eso debemos aprovechar este impulso. Continuó. Ahora mismo, el mundo está furioso, esperando verlo de nuevo en cámara, para escuchar lo que tiene que decir tras su legendaria batalla con All for One. Ya me he puesto en contacto con algunas de las principales agencias de noticias del mundo. Estaban tan desesperadas por esta entrevista como yo pensaba. Así que tenemos a algunos de los mejores entrevistadores del mundo que quieren conseguir esta historia. Eso suena genial, dijo Kamori. Puedo empezar a redactar algunos contratos legales para los derechos de distribución. Queremos asegurarnos de que la entrevista tenga el patrocinio y las transmisiones correctas, y que la mayor parte de las ganancias se destinen a la comisión de héroes. Esta entrevista va a generar una cantidad de dinero sin precedentes. ¿Y qué hay de los demás héroes? ¿Deberían participar en la entrevista? Preguntó Fujino. Creo que sería más fácil si centráramos la entrevista en Kageyama, respondió Nakatomi. Quizás en otra ocasión, pero por ahora, sería más fácil conseguir una entrevista individual con Kageyama. ¿Y estás segura de que no le importaría que lo exhibieran así? Comentó Fujino. Mira, Fujino. Se nos ha presentado una oportunidad de oro. La voz de Nakatomi era severa y segura. Esta es nuestra oportunidad de convertir a Kageyama en el próximo símbolo de la paz. Si lo hacemos bien y vendemos su imagen de una manera que enamore aún más al público, piensa en lo que eso significaría para la comisión y la sociedad de héroes. La presidenta de la comisión coincidió con el razonamiento de su compañera. Nakatomi tiene razón. Las posibilidades que se nos presentan son demasiado grandes como para ignorarlas.
Si le explicamos esto a Kageyama, estoy segura de que comprenderá nuestras razones. Disculpen. Mientras los jefes de la comisión de héroes deliberaban con entusiasmo sobre la mejor manera de aprovechar la recién adquirida popularidad de Kageyama, un miembro irrumpió en la puerta antes de que pudieran entrar en detalles más importantes. Disculpen la interrupción, pero parece que está ocurriendo algún incidente en Ciudad Musutafu. Todos en la sala se pusieron de pie. ¿Qué clase de incidente? No estoy seguro, pero la policía reporta temblores por toda la ciudad y explosiones violentas en el bosque de Yavin. También avistaron a Aux volando. Por lo que parece que él y otros héroes están luchando contra un villano. Los 4 jefes de la comisión de héroes comenzaron a intercambiar miradas inquietas. El bosque de Yavin no está muy lejos del hospital donde se alojaba Kageyama, respondió Fujino. Y sabemos que los héroes superiores custodiaban a Kageyama en el hospital. Entonces, ¿qué podría significar esto? Necesitamos más información, se dio cuenta Ano. Llamemos a Aux para que nos dé una actualización. ¿Pero qué pasa si está en batalla? Dijo Fujino. Estoy segura de que no estaríamos interfiriendo. Es un experto en multitareas y necesitamos una actualización ya. Ano cogió el teléfono y llamó al héroe, pero para su sorpresa, saltó el buzón de voz. El presidente de la comisión y los demás empezaban a preocuparse más. ¿Qué estarían haciendo Aux y los demás en ese momento? ¿Qué habría provocado otro incidente a gran escala como este? ¿Se trataba de otro ataque de la Liga de Villanos? ¿Habrían respondido tan rápido después del campamento de entrenamiento? Endeavor se mantenía firme ante este tremendo poder. Mientras Aux volaba hacia la preparatoria UA, dejó al héroe número 2 solo para luchar contra el Esper. Dependía de él contener a Kageyama el tiempo suficiente para que Aux regresara con la solución que tuviera. ¿Pero podría contenerlo él solo? Aunque odiara admitirlo, su fuerza no podía compararse con la de All Might, y Kageyama lo había mandado a volar como si nada. En ese caso, la mejor manera de contenerlo sería usar ataques de largo alcance. Tendría que usar todo su arsenal contra un poder como este. Flechas encendidas. Endeavor creó una serie de flechas llameantes y las lanzó al %. Pero el Esper las desvió con una oleada de energía psíquica desde la palma de su mano. Endeavor gruñó. ¿Cuánto más serio iba a ser? ¿Tendría que usar sus movimientos más letales? Detestaba la idea de quemar a Shigeo después de todo lo que había hecho por Endeavor, pero había vidas en juego. No podía dejar que Mob escapara de este bosque, pasar a lo que pasara. La cortina del infierno. Endeavor echó los puños hacia atrás, concentrando las llamas en un solo punto. Luego, extendió los brazos hacia adelante, arrojando una enorme manta incendiaria sobre su oponente. El héroe se horrorizó al ver las llamas rodear el bosque y carbonizar los árboles caídos. Rezó para que Mod pudiera escapar de este ataque con solo heridas leves. Con su poder, Endeavor confiaba en que esto no le haría mucho más que quemaduras leves. Pero al menos con esto, el Esper estaría ocupado un rato. Por desgracia, el héroe de la llama estaba a punto de demostrar su error. En cuestión de segundos, dispersó las llamas con una ráfaga de viento descomunal, emergiendo completamente ileso. La entidad miró fijamente a Endeavor y levantó el dedo índice. Inmediatamente se preparó para ponerse a la defensiva. ¿Se trataba de otro ataque de energía? Pero, para su sorpresa, era algo completamente distinto. Del dedo del Esper emergió un torrente masivo de llamas. El héroe de las llamas se quedó sin aliento. ¿Kageyama podía generar llamas? Jet Burn. Endeavor actuó instintivamente y desató uno de sus movimientos definitivos para defenderse. Los dos torbellinos de llamas colisionaron en un glorioso infierno. Endeavor no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía Kageyama generar llamas tan poderosas como para igualar uno de sus movimientos más fuertes con un solo dedo? ¿Quién demonios era? Mientras sus ataques de llamas seguían chocando, aumentó la intensidad y usó toda la palma de su mano. En un instante, un vórtice de llamas surgió de la mano del Esper, superando rápidamente las llamas de Endeavor. Endeavor sintió que lo empujaban hacia atrás, casi envuelto por las llamas de Shigeo. No tenía otra opción. Tenía que usar su ataque más poderoso. Prominence Burn. Las llamas que rodeaban el cuerpo de Endeavor se encendieron con una luz brillante. El héroe desató su máxima potencia de fuego, concentrando todo lo que tenía en un monstruoso rayo de calor que reduciría a cualquier oponente normal a cenizas. El poder de las llamas de Endeavor logró repeler el ataque de
y ahora ambos ataques estaban en un punto muerto, chocando como un incendio incontrolable. El calor producido por estas llamas combinadas ardía tan fuerte como los hornos del mismísimo infierno, incinerando a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Sintió una oleada de ira. Colocó su mano izquierda frente a sí mismo, ahuecando las manos para formar un enorme haz de llamas. Las llamas anaranjadas generadas por el ataque del Esper se tornaron azules. En cuestión de segundos, estas brillantes llamas azules engulleron las llamas de Endeavor, y el héroe de la llama observó con impotencia cómo este infierno lo inundaba como una lluvia de calor. Bajó las manos. Al disiparse el humo, se hizo visible la retaguardia de este irreal choque de llamas. El héroe número 2 seguía en pie, pero cualquiera podía ver que el ataque le había dejado huella. Su respiración era entrecortada y las llamas características de sus hombros habían desaparecido. Tras él, los árboles que, desafortunadamente, se encontraban en su camino se habían evaporado por completo. Afortunadamente, la quemadura de prominencia de Endeavor logró repeler las llamas del Esper lo suficiente como para limitar el alcance del ataque de pero le había pasado factura. Endeavor estaba desconcertado. ¿Cómo podía existir un poder tan increíble? Mientras Endeavor luchaba por mantenerse en pie, Kageyama parecía como si apenas hubiera sudado. Ni siquiera respiraba con dificultad. ¿Quién podría detener a alguien tan poderoso? Como antes, el aura roja de creció a su alrededor, y se acercó lentamente al héroe número 2. La mente de Endeavor estaba a 1000 por hora. ¿Qué más podía hacer? Ya había desatado su ataque más poderoso. No le quedaba nada. ¿Dónde estaba Aux? Miró al cielo. El héroe número 3 descendió volando hacia la escena con Eraseread a cuestas, como si hubiera sido una señal. Al observar la destrucción desde arriba, ambos héroes quedaron completamente desconcertados. Una sección entera del bosque había sido incinerada como si no fuera más que un desierto. El Esper notó de inmediato a Eraseread, y su aura cobró vida de nuevo. Sin previo aviso, Aux y Eraseread sintieron una enorme fuerza de gravedad a su alrededor, que los hizo caer al suelo. Aizawa sintió una atracción telequinética que lo atrajo justo antes de que el Esper adolescente sujetara con su mano el cuello del héroe. Kageyama, escúchame. El héroe borrador ignoró el dolor de la mano del psíquico en su garganta y miró fijamente a los ojos blancos y sin vida de He cambiado de opinión. No voy a expulsar al resto de la clase. Seguirán formando parte del curso de héroes. Ya no tienes que preocuparte por ellos. Así que, por favor, detén esto. Los dos permanecieron inmóviles, congelados en el tiempo. La mirada vacía de seguía clavada en la de Aizawa, como si buscara en lo más profundo de su alma para ver si había algún indicio de engaño. Finalmente, tras un impasse que pareció eterno, aflojó lentamente el cuello del héroe y se desplomó inconsciente en el suelo. El señor Aizawa atrapó el cuerpo de Shigeo antes de que cayera al suelo. ¿Había funcionado? ¿Mob había recuperado la compostura? Los héroes número 2 y número 3 corrieron hacia el Esper, pero antes de que Aux pudiera llegar, oyó sonar su teléfono. Lo miró y vio que la jefa de la comisión de héroes lo había llamado 8 veces. Así que debía de estar intentando contactarlo para averiguar qué demonios estaba pasando. Hola. Aux. Llevamos 5 minutos intentando contactar con ustedes. Primero, oímos informes de temblores en toda la ciudad, y ahora oímos unas llamas gigantescas en el bosque de Yavin. ¿Qué demonios ha pasado? Aux se esforzó por responder, pues odiaba admitir al culpable ante desastre. Fue Kageyama. El héroe escuchó un coro de exclamaciones al otro lado de la línea, lo que significaba que Ana debía estar con los demás jefes de la comisión. Se enteró de que Eraseread expulsó a su clase y corrió a la preparatoria UA para hablar con él. Olmid lo dejó inconsciente, pero entonces, algo le ocurrió. Al despertar, se volvió loco, atacándonos a todos y desatando su energía. Por suerte, logramos detenerlo, pero los daños fueron bastante graves. Olmid fue destruido durante la batalla y no ha regresado. Endeavor está herido, y Besgeanist y el Gesot están ayudando a los ciudadanos. El presidente de la comisión permaneció en silencio, atónito, durante varios segundos, incapaz de asimilar este increíble giro de los acontecimientos. No dejen que nadie se acerque a Kageyama y esperen nuevas instrucciones hasta que llegue el grupo de trabajo de la comisión de héroes. El héroe alado suspiró al colgar el teléfono. Endeavor.
Halcones. Besgeanist y el Gesot acudieron al lugar desde el interior del bosque. Los dos héroes entraron en pánico al ver el enorme estallido de llamas a lo lejos y fueron a ver qué pasaba. Pero al llegar, descubrieron que la batalla aparentemente había terminado, y el chico que los había combatido estaba inconsciente en los brazos de Eraseread. «Eraseread, ¿cuándo llegaste?», preguntó el Gesot. «Los Aux me trajo aquí para detener a Kageyama. Por lo que parece, se puso histérico al enterarse de que expulsaron a sus compañeros. Por suerte, cuando le dije que había revertido mi decisión, lo que fuera que se hubiera activado en su interior se apagó. Y Kageyama va a...». Antes de que Besgeanist pudiera terminar su frase, los ojos de Shigeo Kageyama se abrieron lentamente. Al abrirlos, vio a su tutor flotando sobre él. Esta era su oportunidad. «Señora Izawa, por favor, no expulse a mi clase. No pretendían ir en contra de la preparatoria o rompiendo las reglas. Solo intentaban ayudarme». «No es». La voz de Shigeo se apagó al empezar a observar el paisaje a su alrededor. No era donde estaba hacía apenas unos segundos. En lugar de la exuberante vista verde, no había nada más que humo y ceniza. Árboles carbonizados y arrancados cubrían el área a su alrededor. Era como si lo hubieran llevado a una zona de guerra. «¿Dónde estamos?». «Creí que estábamos en un bosque». Los héroes intercambiaron miradas. «Espera, ¿quieres decir que no recuerdas nada de lo que acaba de ocurrir?», preguntó Besgeanist. «No, yo. 96%. El horror lo invadió al comprender lo que debió haber sucedido. «No, por favor, no me digas que volvió a pasar». Aux tomó nota de esa última palabra. «¿Otra vez? ¿Quieres decir que esto te ha pasado antes?». «Sí. A veces pierdo el control de mis poderes psíquicos, y siempre me ha pasado cuando estoy inconsciente». La mente del adolescente se inundó con las horribles imágenes de su hermano inconsciente, de la escuela secundaria Salvinegar completamente destruida. Pero antes de que pudiera darle vueltas a esos pensamientos, otra horrible revelación se apoderó de él. Mirando a su alrededor, una persona faltaba. «Espera, ¿dónde está Olmig? Ya estuvo aquí antes». Observó los rostros de los héroes para ver sus reacciones y de inmediato notó que Aux y Endeavor apartaban la mirada. «No me digas que le hice daño». «Tranquilo, Mop». El héroe número 3 se arrodilló y tocó el hombro de Shigeo con una sonrisa tranquilizadora. «Le diste una paliza, pero no es nada que no pueda soportar. Probablemente solo se esté recuperando del daño y volverá en cualquier momento». La verdad era que Aux ni siquiera estaba seguro de si Olmig estaba vivo, pero tenía que intentar darle a Kageyama al menos unas palabras de consuelo. Pero los esfuerzos del héroe fueron en vano. 97%. Shigeo se arrodilló y puso las manos en el suelo. No podía creer lo que estaba pasando. «Pensé que las cosas por fin empezaban a mejorar. Cuando derroté a All for One, me sentí orgulloso. No porque hubiera vencido a un villano poderoso, sino porque sentí que era una señal de que todo lo que había hecho para mejorar había funcionado. Superé mis límites, salvé a mis amigos y descubrí cómo perfeccionar mi curación. Me hizo pensar que por fin podía seguir adelante y usar mis poderes para ayudar de verdad a la gente, para variar. Pero... 98%. Las lágrimas se formaban en sus ojos y caían al suelo. Su cuerpo empezó a temblar levemente y sus manos se apretaron en puños. «Aquí estoy de nuevo. Perdí el control de mi poder. Todo a mi alrededor está destruido. Hay gente herida». El cuerpo de Shigeo temblaba con mayor intensidad, y las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos como una presa con fuga. Su respiración se convirtió rápidamente en sollozos, y su energía psíquica se arremolinaba a su alrededor. 99%. No importa lo que haga, no importa a dónde vaya ni cuánto me esfuerce, siempre vuelvo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo cambiar? 100% dolor. El dique de emociones dentro de Shigeo Kageyama había estallado. Toda la frustración, confusión y tristeza que lo azotaban como un huracán se habían desatado. Shigeo sollozaba como nunca antes. Cada gramo de agonía se derramaba a través de sus lágrimas, alimentando sus poderes no a través de la ira incontrolable e indomable que había mostrado antes, sino a través del llanto de impotencia de un niño atrapado en un ciclo del que creía no poder escapar jamás. Ni siquiera la tristeza que sintió al presenciar la destrucción de la escuela secundaria Salvinegar podía compararse con la desesperación que lo ahogaba. Al ver llorar a Mot con tanta emoción, el héroe número 3 sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Nunca en su vida había visto a nadie sollozar con tanta tristeza. Incapaz de quedarse de brazos cruzados mientras su pupilo sufría, Aux se arrodilló y abrazó suavemente al Esper, rodeándole el pecho con los brazos. Endeavor siguió el ejemplo de Aux y abrazó tiernamente al adolescente sollozante. El señor Aizawa se unió a los otros dos y rodeó la espalda del Esper con sus brazos. Ni siquiera Besgeanist y el Gesot soportaron ver a este niño llorar solo así y, con cariño, le pusieron las manos en la espalda. Mob se aferró desesperadamente al abrazo, y sus lágrimas mancharon la chaqueta del héroe número 3. Pero mientras los héroes lo abrazaban, comenzaron a sentir un cambio en sus corazones. Tal como Olmigt experimentó al sostener al lloroso Mob en sus brazos, la energía del Esper se expandía, filtrándose en los corazones de los héroes y llevándose consigo la tristeza de Shigeo. Pero mientras que Olmigt solo había experimentado un poco de las emociones de Mob, la intensidad de su estado al 100% magnificó los sentimientos en su energía. Sin darse cuenta, los 5 héroes sintieron las lágrimas correr incontrolablemente por sus mejillas. Ninguno podía creer lo que sentían. Creían haber comprendido el dolor que embargaba a Shigeo, pero solo ahora, al compartir su energía, comprendieron realmente la profunda desesperación que lo embargaba. Era como si hubieran estado en una isla varada, rodeados por un océano de tristeza, preguntándose por la frialdad vacía de esas aguas. Pero ahora, se ahogaban en ese océano junto a Kageyama, sintiendo el frío vacío del mar azul oscuro. Los héroes sujetaron al joven Esper durante 10 minutos mientras derramaba lágrimas. Desde los alrededores del bosque, la policía ayudaba con los heridos, sacando de los edificios a cualquiera que Gesot y Besgeanist no hubieran podido. Aunque muchos querían llegar al meollo del incidente para averiguar qué estaba sucediendo, la comisión de héroes les había dado órdenes estrictas de no intervenir. Así que, en su lugar, un grupo de trabajo privado de la comisión de héroes se dispuso a intervenir. Tras 10 minutos de duelo, el Esper levantó la cabeza al ver llegar una gran camioneta. Los héroes se pusieron de pie y se secaron las lágrimas. Aux reconoció fácilmente la camioneta como la de la comisión de héroes. Un grupo de 6 soldados de la comisión de héroes salió de la parte trasera. Los héroes se pusieron tensos al ver a los soldados arrastrando a una doncella de hierro. ¿Qué pasa?, preguntó Aux. Órdenes de los jefes de la comisión. Shigeo Kageyama será detenido y vigilado en el Tártaro hasta nuevo aviso. Los héroes esperaban algo para solucionar lo sucedido, pero ninguno imaginó que la comisión de héroes pudiera recurrir a algo tan drástico. ¿Qué los habría obligado a tomar esta decisión? Tienes que estar bromeando. ¿Estamos seguros de haberlo oído bien? En la oficina principal de la sede de la Comisión de Héroes, los líderes de la comisión aún intentaban procesar lo que su agente principal acababa de decirles. En ese momento, Nakatomi caminaba de un lado a otro en el centro de la sala, reflexionando frenéticamente sobre la repentina noticia. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo pudo el chico que tanto prometía de repente hacer algo tan drástico? Continuó Nakatomi. Tranquilízate, Nakatomi, dijo el presidente de la comisión. No tenemos tiempo para que te des cuenta de esto. Ahora mismo, el tiempo apremia. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pero esto lo arruina todo. Si el público descubriera que el chico que creían que sería el próximo símbolo de la paz perdió el control y casi arrasó una ciudad entera, perderían toda la fe en él. Todo lo que hizo y dijo antes sería olvidado por completo. Se volverían en su contra. Algunos incluso podrían exigir que no se convierta en un héroe. No podemos permitir que eso suceda. Ano permaneció inmóvil en su asiento, con las manos entrelazadas, mientras reflexionaba sobre la mejor opción. Como mencionaste, Kageyama nos dio una oportunidad de oro para promover la sociedad de héroes. La Comisión de Héroes tiene la responsabilidad de mantener el statu quo y asegurar que esta sociedad no se derrumbe en el caos como ocurrió hace varias décadas. Hasta que comprendamos qué sucedió con Kageyama, esto debe mantenerse en secreto. El mundo no está listo para escuchar esto, ni ahora ni ahora. Los demás jefes de la comisión asintieron en silencio. ¿Y entonces cómo sugiere que tratemos con Kageyama?, preguntó Fujiro. Por ahora, creo que debería ser enviado al Tártaro. Kamori finalmente decidió hablar. Lidiar con todos los asuntos legales y cargos que podrían presentarse contra Kageyama sería una pesadilla. Pero si de verdad es capaz de esta destrucción, mantenerlo bajo máxima vigilancia sería más seguro. Nos aseguraríamos de que no tenga oportunidad de usar su don y perder el control de nuevo.
Sé que debemos analizar la situación adecuadamente, pero Tártaro, exclamó Fujino. Ahí es donde se guarda a los peores de los peores. ¿No crees que es ir demasiado lejos? No podemos estar demasiado seguros con esto. Estamos hablando de alguien que podría ser más fuerte que All Might. Kamori tiene razón. Siendo la líder pragmática que era, Ano consideró que vigilar a Kageyama exhaustivamente con la seguridad más estricta del mundo era la decisión correcta. Enviaremos a nuestro equipo de trabajo privado para llevarlo al Tártaro. No se puede permitir que la policía acuda al lugar del desastre. Necesitamos que la menor cantidad de gente posible sepa esto. También debemos asegurarnos de que todo esté aclarado en el hospital, añadió Kamori. No podemos dejar que nadie sepa que Kageyama se fue. El público debe creer que aún está herido. Si algún testigo vio a Mob salir, debemos encontrarlo ya. Fujino, ponte a trabajar con el personal del hospital. Enviaré al equipo al bosque. Tardarán solo unos minutos en llegar a la ubicación de Kageyama. Nakatomi, intenta averiguar dónde está All Might y qué tan grave podría estar. Tendremos que informarle de lo que está sucediendo para asegurarnos de que no filtre nada a los medios. Lo mismo aplica para cualquier héroe que luche contra Kageyama en el bosque. Kageyama, por favor, entra en la doncella de hierro. El grupo de trabajo de la Comisión de Héroes permaneció en silencio. Al igual que los líderes de la comisión, les había impactado que el estudiante que derrotó a All for One y luchó por su vida para salvar la ciudad fuera el mismo responsable de esta devastación. Pero aún así, órdenes eran órdenes, y sabían que no debían desobedecer a los líderes de la Comisión de Seguridad. Shigeo levantó su pie, preparándose sombríamente para ser llevado, pero antes de que pudiera colocar su pie en el suelo, Endeavor y Aux inmediatamente se pararon frente a él, impidiéndole seguir adelante. No. No permitiré que lleves a Kageyama al Tártaro como si fuera un criminal psicópata, gruñó el héroe de la llama. Tienes razón. El héroe número 3 tomó una pluma de sus alas y la apuntó hacia el grupo de trabajo como si fuera una espada. Estoy poniendo el límite. No van a sacar a Kageyama de aquí en un Iron Maiden. La tela de unión de Erasereat flotaba en el cielo, mirando amenazadoramente al grupo de trabajo con su don activo. Vamos a resolver esto, pero no con Kageyama en una celda. De acuerdo. Los héroes número 4 y 5 se unieron a los otros 3, los 5 héroes unidos contra el grupo de trabajo. Kageyama y el grupo estaban desconcertados. ¿De verdad lo estaban defendiendo? ¿Cómo podían desafiar tan abiertamente las órdenes directas de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes? No comprendían que los 5 habían estado conectados con el corazón de Kageyama. Todos compartían su dolor y sufrimiento. Comprendían plenamente la impotencia, el dolor y el odio interior que este joven adolescente sentía tras esta masacre destructiva. Su labor como héroes era proteger a la gente, y lo último que iban a permitir era que un niño herido y confundido fuera enviado a prisión y tratado como un criminal. El grupo operativo sintió que estaban a punto de ensuciarse. 5 de los principales héroes amenazándolos a la vez. ¿Qué demonios podrían hacer para convencerlos de que se retiraran? Resultó que no tendrían que hacerlo. Alto. El Esper se colocó al frente de los 5 héroes. Miren, iré con ellos. Vamos, grupo. Aux puso una mano en el hombro de su pupilo. No tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo de otra manera. El Esper miró al héroe número 3 con una expresión de desesperación. No, no podemos. Por favor. No quiero complicar esto más de lo que ya es. El joven adolescente siguió adelante. Los demás héroes querían detenerlo, pero por la mirada de Shigeo, todos sabían que cualquier lucha en su interior se había desvanecido hacía tiempo, y que sus palabras o esfuerzos caerían en saco roto. La multitud entró en la doncella de hierro y el grupo de trabajo aseguró suavemente los cierres sobre el cuerpo del psíquico. Lo siento. El Esper escuchó a uno de los soldados murmurarle esto al oído mientras aseguraba las ataduras. Juro que arreglaré este lío, Mob. Aunque el héroe alado intentó tranquilizar a Shigeo, a este le importó poco. En ese momento, nada podía consolarlo ni aliviarlo. Había fracasado por completo en su intento de cambiar como esperaba, y ahora estaba pagando el precio de sus acciones y se lo llevaban encadenado. Cualquier esperanza de mejora que hubiera tenido antes se había desvanecido, como una llama apagada en la noche. El sol casi se había puesto por completo sobre Japón. En un complejo de apartamentos de la ciudad de Musutafu, lejos de la preparatoria Wai del bosque Yabin, Izuku Midoriya estaba sentado solo en su habitación a oscuras.
Al regresar a casa, el adolescente evitó a su madre. No quería explicar el motivo por el que el señor Aizawa los había citado a él y al resto de la clase a la preparatoria UA. Izuku sabía que la carta de expulsión llegaría esa misma noche o mañana por la mañana, pero no estaba seguro de si quería ser él quien le contara la noticia a su madre o si le dejaría verla primero. En cualquier caso, ambos le recordaban lo mismo, que había fracasado. Había desobedecido las normas de la preparatoria UA, había puesto a sus amigos en peligro y había provocado la expulsión de casi toda su clase de una de las mejores escuelas de héroes del mundo. Había arriesgado el futuro de todos ellos como héroes. Aunque pudieran entrar en otras escuelas de héroes, no borraría la marca de su currículum, una cicatriz permanente que recordaría sus fracasos a cualquiera que la viera. Y luego estaba All Might. ¿Qué iba a pasar entre él y su mentor ahora? Izuku jamás le pediría a All Might que dejara la preparatoria UA para unirse a otra escuela de héroes. Esa era su alma mater, el lugar donde se había entrenado para convertirse en el héroe número 1. Sería demasiado cruel pedirle eso. Sin mencionar que también significaría dejar atrás a Shigeo. Su mejor amigo seguía estudiando en la preparatoria UA, y finalmente había comenzado a recibir el reconocimiento que merecía. Shigeo necesitaría a All Might a su lado para ayudarlo a navegar su vida y convertirlo en el mejor héroe del mundo. Tal vez eso era lo único que quedaba por hacer. Dejar que All Might y Shigeo se fueran y se esforzaran en entrenar solos. Tal vez entonces, podría estar junto a Mod como su amigo y héroe. En su escritorio, Izuku oía el zumbido rápido de su teléfono. Parecía que recibía notificaciones de varios canales de noticias a los que estaba suscrito. Llevaba 30 minutos oyéndolas, pero había decidido ignorarlas. Pero ahora las notificaciones llegaban tan rápido, debía de significar que algo grave había sucedido. Curioso, agarró su teléfono y pulsó la notificación de noticias. Bajó la vista y vio una noticia de última hora. El adolescente abrió mucho los ojos. Se trataba de un incidente en la ciudad de Musutafu. Izuku leyó el titular. Ataque masivo de villanos en el bosque de Yabin. A las 6 de esta tarde, un villano no identificado causó estragos en el bosque Yabin de la ciudad Musutafu. Los ciudadanos reportan temblores por toda la ciudad, así como enormes explosiones e incendios forestales. Los edificios en un radio de 1 milla del bosque han resultado gravemente dañados o destruidos. Se han reportado 53 muertos y 103 heridos de gravedad. Izuku jadeó. ¿Otro ataque de un villano? ¿Y con tantas bajas? Se confirma que All Might fue uno de los héroes que combatieron al villano, aunque quedó fuera de combate durante la batalla. Un grupo de excursionistas encontró su cuerpo inconsciente y se hizo un descubrimiento impactante. El adolescente bajó la vista y sintió que se le paraba el corazón al ver la imagen de abajo. All Might yacía inconsciente en un cráter, con su verdadera forma completamente expuesta. El cuerpo de All Might parece haberse debilitado drásticamente, reducido a un estado frágil y destrozado. All Might fue trasladado a un hospital en Ciudad Haku, aunque los informes indican que permanece en estado crítico. No se conocen los detalles de lo que esto significa ni del incidente con el villano. Esperaremos las actualizaciones de la Comisión de Héroes para obtener más información. Izuku perdió la sensibilidad en las piernas y cayó al suelo. No podía creerlo. El secreto de All Might había sido descubierto. Y por si fuera poco, ahora estaba en el hospital en estado crítico. ¿Cómo era posible que esto sucediera? ¿Por qué todo a su alrededor se derrumbaba de repente? El hospital Haku estaba abarrotado de reporteros. Así como los medios habían acosado a Shigeo Kageyama tras su victoria sobre All for One, el mundo ahora se dedicaba sin descanso a este nuevo y trascendental incidente. La Comisión de Héroes anhelaba desesperadamente evitar algo así. Pero, por desgracia para ellos, habían llegado demasiado tarde para encontrar a All Might antes de que los excursionistas publicaran las fotos en redes sociales. Para entonces, la noticia había corrido como la pólvora por todo el mundo. El indestructible símbolo de la paz no era más que un hombre pequeño que parecía un esqueleto viviente. La gente tenía que saber qué significaba esto. ¿All Might siempre había sido así? ¿Se había debilitado específicamente por la pelea con este villano? ¿Planeaba retirarse? ¿Cuándo iba a despertar? Estas eran las preguntas que el público ansiaba saber, pero ningún periodista obtendría ni un ápice de información. En el hospital, Gran Torino se paró junto al cuerpo inconsciente de su alumno. Según le habían dicho los médicos, su estado era muy grave. Habían visto la enorme cicatriz en el lado derecho del pecho.
Tras un examen médico exhaustivo, se dieron cuenta del grave daño que sufrían los órganos internos del héroe. Cualquier persona normal se habría visto obligada a permanecer en cama de por vida con lesiones como estas. Desafortunadamente, la hélice telequinética de % impactó directamente la cicatriz. Como resultado, la piel roja que antes le decoloraba el pecho ahora estaba morada. Su sistema respiratorio estaba casi completamente destruido, por lo que los médicos tuvieron que conectarlo a un respirador. Toshinori, el anciano héroe, colocó su mano sobre el pecho de All Might. Le dolía ver a su pupilo yaciendo, golpeado y destrozado, en una cama de hospital, igual que hacía 6 años tras su batalla contra el símbolo del mal. Pero Gran Torino ya no podía ocultar el daño infligido a All Might. Ahora, el mundo podía ver que el indestructible símbolo de la paz era solo una sombra de su antiguo poder. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién ocuparía el lugar de All Might ahora que estaba herido? Gran Torino no lo sabía. Solo podía rezar para que el héroe número 1 pudiera demostrar su fuerza y salir de esta con vida. Bueno gente, ese fue el capítulo número 41, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.